Bienvenidos a una nueva edición de Mesa Redonda de Debate, como siempre por TDC de Filmat para todo el sur de la provincia de Santa Fe y, como es habitual, con Mariano Carreras. Buenas tardes, ¿cómo andas, Mariano? ¿Cómo le va, Mauro Dalmas? Un gusto compartir este programa con usted y con la gente que nos sigue a través de la señal de TDC y también mediante las transmisiones que se dan en las redes sociales. Un programa que, como cada semana, busca poner la lupa en la región y hablar de las cuestiones importantes, tener una mirada sobre lo que pasa a nivel social, a nivel económico, a nivel político y también en algunas cuestiones referidas a educación vial, que es por donde vamos a empezar hoy a transitar para poner la lupa en qué está pasando, en qué acontece. Se nos ha normalizado, Mauro, esta idea de que diariamente o semanalmente nos enteramos de algún accidente de tránsito, que ya nos parece habitual que para aquellos que circulan por la Ruta 33 sea una posibilidad tener un accidente. Estas cuestiones que decimos siempre se terminan haciendo habituales, pero no lo son. Tienen que ver con una serie de problemas que arrastramos desde hace mucho tiempo y que después derivan en estas situaciones. Seguro. Y en gran parte de las ciudades de la República Argentina, uno de los puntos principales tiene que ver con las motocicletas, por ejemplo, y el no uso del casco, cosa que acá en Filmat, por suerte, se instaló y con éxito hace tiempo, pero en Venado Tuerto, por ejemplo, hoy a la tarde hubo un accidente grave y un joven está peleando entre la vida y la muerte, ¿no? Producto de, bueno, es la ciudad per cápita con más motocicletas de la República Argentina. Hay registradas en Venado Tuerto, que usted no lo crea, registradas legalmente 50.000 motos. 50.000. A eso súmele lo que puede estar de alguna manera en el rubro, digamos, por negro, digamos, por decirlo. 2 motos cada 3 habitantes. Es una de las gran problemáticas que tiene la ciudad de Venado Tuerto y grandes problemáticas que van a pasar a tener otras ciudades de similares características. Exactamente. Y también es necesario, me parece, cuando pensamos en estos hechos, ahora vamos a hablar con los especialistas, pero hemos incorporado desde hace ya unos cuantos años en nuestro lenguaje un término que es el término inseguridad. Y cuando hablamos de inseguridad lo asociamos directamente al delito, pero la inseguridad vial es una de las inseguridades que probablemente más nos afecta cotidianamente. Y vos pusiste un ejemplo recién que me parece contundente, Mauro. Es decir, estamos hablando de que hay una persona que está peleando por la vida y la muerte por un accidente de tránsito. Estas historias que se repiten de a montones, pero que se nos normalizan. Distinto sería si estuviéramos hablando de una persona que está internada o tiene algún problema porque fue abordada por otra persona para que, con la intención de robarle. Digamos, otra sería la mirada, otra sería la postura, pero como fue en un accidente de tránsito o en un siniestro de tránsito, esto parece que ya es normal. En Venado Tuerto hay una segunda categoría, que es peor aún. Digo, encabeza el ranking en cuanto a personas que pierden la vida, en la categoría accidentes de tránsito. En segundo lugar no está la inseguridad tradicional como uno la conoce por robo, está la muerte producto de persecuciones policiales. Y en tercer lugar, recién está la persona que pierde la vida producto de que fue asaltada y que como consecuencia de eso la terminaron matando. Pero es un dato también que se ha planteado en muchas oportunidades, el tema de cómo procede a la hora de realizar una persecución, de qué manera la lleva adelante la persona que está arriba de un patrullero, que creo que también es un tema para debatir largo y tendido. Sin duda. Vamos a saludar a Juan Caldo y a Alicia D'Aleva, que son técnicos en seguridad vial, y con ellos vamos a tratar de analizar este tema que tiene muchas aristas y que es una cuestión que se ha normalizado. Les pregunto, ¿se nos normaliza esta cuestión en los argentinos? Se naturaliza. Que, por empezar, buenas tardes a todos. Gracias por venir. Esto se está naturalizando, ese es el gran drama que está sucediendo. Es como vos decías antes, parece normal que todos los días haya siniestros viales, porque no son accidentes. Y también hay una estadística donde nos dice ¿a dónde hay más siniestros viales? ¿En ruta? ¿A ustedes qué les parece? ¿En ruta o dentro de una ciudad? Lo que más trasciende generalmente, al menos en nuestra región, tiene que ver con accidentes en ruta. Digo, mediáticamente lo que se termina sabiendo es eso, pero ¿esto refleja la realidad? Es la pregunta. No refleja la realidad. Lo que pasa, como vos bien decís, son más mediáticos, graves, donde hay muertes. Ojo, dentro de una ciudad todos los días hay siniestros viales de distintos tipos. Es decir, podés tener
chapa chapa, como decimos nosotros, se te cruza un perro, también es un siniestro vial, tiene una responsabilidad ese animal suelto en la calle. Salpicado cada tanto con algún siniestro vial grave, es decir, salpicado cada tanto enfermar por una muerte, pero hay más siniestros viales dentro de la ciudad. No sé qué es lo que nos está pasando, si estamos, la situación, no sabemos, no pensamos. Esta mañana estuvimos recorriendo con Nico, viendo el tema de la prioridad de paso, tan esencial cuando vos circulás por la vía pública. Yo no sé si la gente no la conoce, porque no la aplica, entonces vos decís, ¿qué es lo que está pasando? Porque si vos tenés una licencia de conducir, tenés que capacitarte. Hay una diferencia entre DNI y licencia de conducir. El DNI, el Estado tiene la obligación de darte, ¿no es cierto?, para estar identificado como ciudadano. Pero la licencia de conducir vos tenés que capacitarte, como se capacita, qué sé yo, un albañil, un maestro. Vos tenés que saber mínimamente la ley de tránsito. Pero en la mayoría de los lugares no enseñan, digamos, el tema de la prioridad de paso, y eso uno lo puede percibir en las distintas ciudades, ¿no? Y qué cambia según la coyuntura, ¿no? Qué cambia según si estás circulando por una plaza. Generalmente el que tiene la prioridad de paso, generalmente, digo no siempre, es el que está a la derecha. Mirá. Pero el que va por derecha y llega a la esquina y dobla en vez de ir derecho, pierde la prioridad de paso. Eso no lo sabe prácticamente nadie. No lo sabe, la gente no lo sabe. Lo mismo si vas por una vía de tierra y te encontrás con una pavimentada, perdés la prioridad por más que tenga a la derecha. A ver, es absoluta y se pierde en algunos casos. Pero realmente la gente es como que te da cuenta que no la saben directamente. Porque si respetás la velocidad, si respetás la prioridad, no pasaría nada. Juan, ¿vos pensás que no saben, como dice Alicia, o que a veces no importa? Digo, porque ustedes también llevan adelante charlas, dialogan cuando la gente va a sacar el carnet, cuando lo va a renovar, es decir, están permanentemente tratando en los lugares que pueden, inclusive vos, Alicia, también desde esta señal, con un programa especial y con trabajos que hacen Juan en Chauvet. Digo, hay un trabajo que se viene haciendo desde hace mucho tiempo ustedes en distintos ámbitos, machacando con eso. ¿La gente no sabe o no le importa? Buenas tardes. En realidad, yo por ahí tengo una opinión un poco diferente en ese aspecto. Yo pienso que el común de la gente sabe. Hay gente que sabe, si quieren porcentajes en un 50 y un 50, por ahí la gente sabe. Lo que pasa es que hemos perdido el respeto. Pero es mucho que un 50 no sepa, Juan. Es muchísimo. Bueno, pero ¿qué hicimos para que lo sepan? Bueno, eso tienen que responder las autoridades que están a cargo de la emisión del carnet, lo que sea, pero es muchísimo que un 50% no sepa. Ahí vamos, ahí quería llegar. La gente sabe y ese 50% que sabe perdió el respeto. Perdió el respeto por su propia vida y perdió el respeto por los demás. Es decir, ustedes recién estaban hablando de la prioridad de paso. ¿Ustedes se creen que no saben? La gente sabe, porque nosotros hace 3, 4 años ya que estamos, 4 años que estamos dando las charlas y nosotros enfatizamos en eso, enfatizamos en las prioridades, enfatizamos en el respeto por la ley, porque nos cuida y cuida al resto del sistema vial. Algunos dicen, pero estamos viviendo un estilo de vida muy rápido. No, son mentiras. No le podemos echar la culpa siempre al estilo de vida que estamos viviendo. Si los que hacemos el estilo de vida somos nosotros, los responsables somos nosotros. Entonces, si nosotros no aplicamos o no queremos aplicar la ley que conocemos o no la queremos respetar, es porque perdimos el respeto. Entonces, a ver, de ese 50% que no lo sabe y que realmente es mucho, o sea, a lo mejor hay más, ojo, yo digo para hacer una cosa más o menos equilibrada, a lo mejor hay más personas que no lo saben, pero bueno, está en eso. Alicia recién decía que la licencia de conducir es una cosa en la cual nos tenemos que ganar, pero a ver, hay que capacitarse para eso, estamos cansados de decirlo, pero ¿a ustedes les parece que para tener una licencia de conducir que nos está poniendo en las manos un vehículo que nos está y que estamos jugando con nuestra vida y la vida de los demás,
¿Se está haciendo lo suficiente para que esa gente aprenda y tenga esa licencia? Depende del lugar, depende de la comuna, depende del municipio. Hay charlas, no hay charlas, Claro, hay acá, por múltiples ejemplo, choice, no, va cambiando eso. Y eso Claro. está mal también. A ver, Porque hay lugares donde las charlas son básicas y hay cosas que realmente no. Yo o sea, que te, pienso que- que te enseñen en una charla, que prioricen enseñarte la diferencia entre una autopista y una autovía. Yo me quedo con que prefiero que me enseñen quién tiene prioridad de paso. Vos no conocés la charla nuestra y sería bueno que algún día vayan por ir y vean qué es lo que hacemos y qué es lo que decimos. La idea es decir, la ley es muy clara, en su artículo, la 24.449, en su artículo 9, es muy clara que dice que se tiene que incorporar la educación vial en todos los ámbitos. Lo cual la ley provincial ratifica con otra ley que es la ley de educación vial en la provincia de Santa Fe. Ratifica que tiene que ser en todos los ámbitos. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué no se hace? Nosotros, Alicia se debe acordar, fuimos citados por el ministro de Seguridad, allá por un enero, ¿te acordás? Sí, sí. Y en el cual nosotros propusimos de que, entre otras cosas, que la educación vial se empiece a aplicar de acuerdo a como dice la ley. No tuvimos ni siquiera, no respuesta, sino comentario favorable. Queríamos aplicarlo a la formación de los agentes de policía. Claro. Esa es otra que cuando vos hablabas de que hay más muertes, en el segundo lugar están las muertes por persecuciones policiales, en ese momento cuando tuvimos Tanto esa personas reunión, perseguidas como policías. claro, cuando en el momento que nosotros nos fuimos invitados a esa reunión para consensuar, a ver qué es lo que se podía hacer en Santa Fe, nosotros propusimos en que se hace una educación para todo aquel policía que entre a las fuerzas y tenga una capacitación, no solo de la ley, que es lo que tiene que cumplir, sino de una conducción, porque hay gente que no es lo mismo subirse a un auto de calle que subirse a una camioneta que tiene la policía con muchos caballos de potencia en la cual no lo saben administrar, porque todo eso se administra con un rectangulito que se llama acelerador y nadie lo sabe cómo lo hacen y por eso pasan las cosas que pasan. Entonces, a ver, creo que nosotros tendríamos que empezar a pedir a las autoridades de la provincia de Santa Fe que se pongan más serios en ese aspecto. Hoy escuchaba que hay con Lisandro Enrico, yo tengo una relación muy buena, pero por ejemplo diciendo en lo que él impulsa de bajar el monto de las infracciones. Porque Bueno, el diputado se aprobó ya. bueno, pero se alude que está muy caro el costo. Entonces, ¿qué pasa? También lo dijimos, porque eso en los pasillos de esa reunión se comentó y dijimos que vamos a seguir premiando a los infractores para que sigan haciendo cosas, para que sigan yendo a altas velocidades. El planteo que hacen muchos legisladores es que con las multas, que son muy costosas, no lograron de alguna manera bajar la siniestralidad. Y por otro lado, el punto principal de bajarla, para algunos legisladores como fundamento, no recuerdo si para Enrico, es que está atada al valor del precio de la nafta super. Entonces la estampida que tuvo el dólar en este gobierno nacional aumentó la nafta terriblemente, nos aumenta mucho las multas. Y hay gente que se le hace impagable. Muchachos, la Ley Nacional de Tránsito se decretó por el decreto 779/95, que es en el año que se decretó. Y ya se había establecido las unidades físicas en esos montos. No cambiaron nunca. ¿Y con esto qué te quiero decir? Que el precio de la nafta siempre fue aumentando. Y ahora... Sí, pero ahora aumentó un 400% en los últimos 4 años. Está bien, está muy bien. Aumentó en los últimos 4 años. ¿Y los siniestros? ¿Y las vidas? Las vidas que se pierden innecesariamente, porque el loco que anda a toda velocidad y que comete una infracción de un mal adelantamiento en una ruta y mata a 2 o 3 personas. Pero yo no lo estoy atando a eso, Juan, no quiero mezclar, no quiero atar a eso. Es que no es que lo querés mezclar, es que va en relación, porque si nosotros bajamos las multas... Yo te digo que a lo que voy, se han dolarizado las multas, a eso es lo que voy.
En eso coincido con los legisladores. Como han dolarizado la tarifa de electricidad y la gente no la puede pagar, han dolarizado la tarifa del gas y la gente no la puede pagar. A ver, entonces ¿dónde está el problema? Digo, es una locura, lo comentaron las multas producto que están dolarizadas. Está bien, pero ¿dónde está el problema? Digo, es que en las unidades fiscales hay gente que se manda macanas, que tiene infracciones menores porque estacionó en línea amarilla o por cosas menores dentro de lo que son las infracciones. No estoy hablando de una cuestión grave que termina como consecuencia de la muerte de otra persona, que son 5.000 pesos, 6.000 pesos, que no tienen dónde sacarlo, porque no puede llegar a fin de mes para comer. Está bien, pero cuando vamos a conducir... me parece una guasada. Está bien, pero antes se va a sorprender Enrico con la defensa de Antes, y se va a sorprender porque a lo mejor... se va a sorprender también porque yo no estoy de acuerdo con eso, pero bueno. Ya que estamos opinando, yo estoy más cerca de lo que planteas vos, Juan, de lo que plantea Mauro. Me parece que es un error analizar económicamente el tema. Estamos hablando de un problema de educación y un problema de inseguridad vial. Pero seguro que es así. Entonces, entonces, claro, recién terminamos de decir que es terrible que un 50% no sepa las leyes. Estamos hablando, pero estamos de acuerdo en bajar el monto de la aparte de lo que multa. veo, discúlpame Juan, y esto también se los quería plantear. Mauro antes dijo algo que me pareció muy interesante para el análisis, que dijo, bueno, depende de lo que haga la comuna o la municipalidad. Ya damos por sentado que tanto la provincia como la nación prácticamente no intervienen en estos asuntos o intervienen de una manera, si se quiere, decorativa, es decir, con algunos controles, con algunas medidas aisladas. Si no podés adherir o no adherir a la Ley Nacional de Tránsito, pero como provincia. No, te estoy diciendo, Córdoba no está adherido, Mendoza no está adherido. Son 3 provincias en las que no están adheridas. Vos entras a Córdoba y tenés otra cartelería, por ejemplo. Claro, a ver, pero no hay un trabajo, no hay un trabajo institucional, ni nación ni provincia hacen un trabajo institucional de fondo y verdadero. Digo, esto, ustedes cuando hablamos de inclusive de los trabajos que ustedes vienen haciendo, tienen que ver con inquietudes de municipios, de comunas, de instituciones, de ONG o de iniciativas personales. Nada más que eso. O sea, están en ese marco trabajando generalmente. A ver, políticamente se puede hacer mucho y se puede hacer todo. Es decir, las leyes están y están aprobadas. A ver, la ley nacional está aprobada desde el año 95 y en la cual dice que la educación vial tiene que llevarse adelante. La ley provincial en el 2003... creo que se reglamentó eso, de que también le da la prioridad a la educación vial en todos los niveles. Ahora, yo me pregunto, ¿por qué no se hace? La ley nacional dice que un automóvil no puede tener ni siquiera pegar una calcomanía en el cristal del auto, ¿no? Y hay pueblos y ciudades de la región que permiten los vidrios polarizados por ordenanza. Una ordenanza que está por encima de una ley nacional. Algo totalmente inconstitucional, prohibido. No, depende, porque cada cosa, cada comuna, cada municipio puede crear su ordenanza. Pero no puede estar por encima de la ley nacional. Pero la validez de esa ordenanza es local. Claro. ¿Me entendés? No tiene nada que ver cuando si vos salís a otro lugar. Cuando vos saliste a la ruta, sos responsable de los vidrios polarizados. Sí, pero llegás a una esquina con el vidrio polarizado que no viste bien una noche que llueve y te llevaste puesto una moto y mataste a una persona. Está bien, sí, pero son dos cosas distintas. No está bien. Son dos cosas distintas. La ley lo prohíbe. La ordenanza lo acepta. ¿Pero dónde lo acepta? Dentro del eje urbano. Claro, también es una contradicción inexplicable. Inexplicable. Sí, es no tiene sustento racional. Pero más inexplicable que un gobierno no haga las cosas que primero votó y aceptó en una ley que esto. Yo pienso que la educación está por sobre todas las cosas. Nosotros, aparte de educación, nos falta cultura. Claro. Alicia, ¿querés agregar algo para cerrar? Porque nos están haciendo señas ya para que cerremos. Bien, que también tengamos cuidado porque en nuestra ciudad, que por suerte están apareciendo, hay un montón de licencias truchas. Y a ver, ¿a qué le llamamos licencias truchas? Que están dadas en una comuna de Córdoba, por ejemplo. Claro. Y la ley dice que el domicilio de la persona debe coincidir con el domicilio del centro de otorgamiento de licencia de conducir. Claro. Es decir, también aclarar a esas personas, porque también es recaudatorio, se van allá, Córdoba no le interesa, recauda, emite. Hoy hay vecinos de esta ciudad, de esta región, que tienen carnet de Córdoba. Carnet de Ballesteros, especialmente en la localidad. Lo hemos visto, vino una persona y me lo mostró. Por suerte se está controlando eso, lo están controlando porque la semana pasada ya hubo gente. El problema acá es, te sacan el vehículo,
te retiran la licencia, después sí, es dinero que tenés que pagar, pero bueno, hacer las cosas bien, a eso vamos. Alicia, Juan, gracias por venir, muy amable. Un placer. Muchas gracias a todos. Vamos a seguir en otro momento porque me parece que hay varias cuestiones. Sí, me hubiese gustado hacerla 15 minutos más, te lo digo, pero nos marcaban que había que cerrar. Es un tema muy importante, Seguro. como vos dijiste al principio, nos escandalizamos por una muerte en un robo de inseguridad social, y esto lo hablamos muchas veces y no le damos la importancia, por ejemplo, a las vidas que se pierden. 25 vidas se pierden por día, no es poca cosa. Muchísimas gracias. Gracias a José. Pausa comercial y ya volvemos con más mesa redonda de debate. Quisieras que las cosas no fueran así, reiniciar, volver el tiempo atrás, no cruzar por ese bulevar. Hay tanto sin explicación, afuera adentro todo es confusión, y voces gritando al unísono que esto terminó. No estás sola, en toda esta gente confianza ahora, junta las horas, te quiero escuchar gritando bien alto. No estás sola, en toda esta gente confías ahora. Nueva tolva autodescargable Ascanelli Magnum, con una capacidad de carga de 20, 22, 24, 26, 28 y 30 toneladas. Sistema de giro con Avantren, turbo de descarga de gran capacidad, apertura inferior de descarga, todos los infines cementados y balanceados, destape rápido, baúl portaherramientas, luces reglamentarias, tolvas autodescargables Ascanelli Magnum. Encontradas en Migliasa Maquinarias, Firmat, Santa Fe. Cuando tenés una buena cobertura, un problema puede ser una anécdota. Cooperación Seguros. En Fierromec sabemos que tu empresa necesita la mejor materia prima. Por eso abastecemos al sector industrial con una amplia gama de materiales para satisfacer las más altas normas de calidad. Crecemos con nuestros clientes y por eso somos un aliado de Fierro. Tenemos los mejores precios del mercado y la atención que necesitas, con envío directo a tu empresa. Fierromec. El Gran Tonel, el lugar especial para sumergirse en el mundo de los sabores y sensaciones vinícolas. La mejor línea de bebidas, bombones, frutos secos y productos regionales. El Gran Tonel, atención personalizada, asesoramiento para eventos, vinos, champañas, whiskies, licores y bebidas nacionales e importadas. El Gran Tonel, su bodega en Firmat, San Martín 1425, teléfono 03465 423 921. El Gran Tonel, su bodega en Firmat. Segundo bloque de mesa redonda debate, y una de las noticias de las últimas semanas tiene que ver con el obrador de la empresa Helport. ¿Cuál es la empresa Helport? La encargada de comenzar a construir la autopista desde la ruta 33 de San Eduardo hacia el lado de Rosario. Parte de esa maquinaria destinada a la obra la retiró, la trasladó para la provincia de Buenos Aires. Eso generó mucha incertidumbre y por eso nos visita hoy el secretario de Obras Públicas de la Municipalidad de Venado Tuerto, Pablo Radas. Gracias por venir. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad es mi primera vez, pero en la ciudad, en el canal. Pero la verdad es un gusto. Tienen un canal muy lindo. Bueno, Pablo, y la noticia sorprendió a muchos de Movida, al mismo tiempo lo que generó es la pucha, viejo, no se hace la obra. Mira, la venimos trabajando desde hace mucho tiempo, gracias a Dios, junto con un gran equipo de trabajo, de los cuales forman parte los intendentes y presidentes comunales de todo el corredor que va desde Rosario a Rufino, Ovidio Butani, e instituciones intermedias. Y un poco
siendo Venado la ciudad más grande en la traza entre Rosario y Rufino, me tocó tomar la posta en su momento acompañando al intendente José Freire, y esto arrancó ya por el año 2012. En el año 2012 fuimos convocados por Vialidad Nacional en el gobierno anterior, en donde nos habían puesto o nos habían noticiado de que una empresa que era de La Plata había empezado a hacer los trabajos para lo que era la resolución de la traza de la Ruta Nacional 33. Ahí nos habían pedido que con los equipos técnicos del municipio de Venado Tuerto y a través de las distintas comunas y municipios de la zona empezar a trabajar para lo que iba a ser después una gran audiencia pública, que en realidad después se terminó dividiendo en 3 audiencias, una en Rufino, una en Venado Tuerto y una creo que fue en Casilda. Esas 3 audiencias públicas lo que delineaban era ese trabajo que durante el 2012 y los primeros meses del 2013 había empezado a hacer esta empresa, que era la Húngaro Ingeniería de La Plata. ¿Sí? Mostraba un poco cuáles eran los distintos resultados que se habían tomado en función al análisis que hacían de la traza actual y de la traza futura de la Ruta 33. Ahí se discutió y se debatió en esas audiencias públicas con los productores. Tengan en cuenta que casi hay 3.000 hectáreas de expropiación en lo que es la autopista de la Ruta 33. Hay aproximadamente 3.000 hectáreas que se van a expropiar a los productores, que hoy no hay ninguna expropiada al día de hoy, que si bien hay un gran avance en lo que respecta a un solo sector que está entre el límite del Camino San Eduardo, el famoso Camino de las 5 Esquinas, en el kilómetro 608 hasta el kilómetro 627 aproximadamente, que es donde, en el distrito de Venado Tuerto, que es donde se desviaría la Ruta 33. Ahí se hicieron las mensuras, se ingresaron en el catastro provincial, pero lamentablemente después quedó todo en eso. Los productores nunca firmaron, en la mayoría de los lugares, el permiso de paso. Hay que tener en cuenta que la autopista de la Ruta 33, que arranca en Rufino, llega hasta el kilómetro 627, que es, para que tengan una idea, unos 10 kilómetros antes de llegar a Venado Tuerto. Hasta ahí usa la traza actual, y a partir de ahí se desvía y nunca más vuelve a tocar la Ruta Nacional 33 hasta tanto llega a Rosario, ya en la entrada a Rosario. La verdad, para nosotros es un gran desafío poder seguir avanzando. Peleamos mucho porque Helport se instale en Venado Tuerto. En esto, y yo había leído, siempre trato de compartir un par de artículos. En el año 2014 se definió la traza definitiva. Estamos hablando de 5 años atrás. A partir de ahí se supone que estaban los recursos para empezar la obra. El gobierno anterior define, con la empresa define el llamado a licitación pública, que termina adjudicando este gobierno por el primer tramo. También no sé si se acuerdan, en un principio era de Rufino a Rosario, después dijeron Rufino queda fuera, vamos por Venado Rosario en primera instancia y ruta segura desde Venado hasta Rufino. Hubo una gran presión política. Una movilización en Rufino, con vecinos, autoridades, todos apoyando para que la traza se... Y fue muy raro, porque pasar a quedar afuera, hacer el primer tramo. El primer tramo va a ser claro. Ahí es donde la empresa Cartelone Supercemento hacen una UTE y por licitación, por el sistema tradicional de Vialidad Nacional y con un presupuesto de 3.500 millones de pesos, toman la obra en el año 2016. Lamentablemente nunca esa obra, financiada por el Estado Nacional, pudo arrancar. El cartel todavía sigue estando y ya está casi desaparecido. Y después apareció la solución mágica que parecía que era el futuro de la obra pública en la Argentina, que era el sistema público-privado. El sistema público-privado es un sistema que es muy bueno en un país en donde vos tenés una inflación que no supera el dígito. Claro. Es muy bueno en donde el riesgo país, porque en realidad el sistema público-privado, ¿qué dice? Bueno, yo, Estado, te doy la posibilidad a vos, empresa, que me traigas un programa de inversión. Yo no pongo la plata. Vos empresa, a través de un grupo, generalmente en este tipo de obras tiene que ser un grupo extranjero, vos sos el que financiás la obra. Y después te quedás con la concesión por una determinada cantidad de años en donde vos vas a recuperar ese dinero. Y se presentaron mayormente grupos extranjeros, digamos. Exactamente, pero si vos tenés un riesgo país, recuerden que el riesgo país es el indicador del riesgo en lo que respecta de nuestro país con respecto a Estados Unidos, que es el parámetro de referencia. Cuando el riesgo país supera los 300 puntos, que es una media, es muy difícil que cualquier empresa de rango internacional quiera invertir en ese país porque sabe que las tasas y la posibilidad de recupero van a ser muy difíciles.
Nosotros recuerden, en el 2014-2015 teníamos un riesgo país que oscilaba a los 500, 600 puntos, estábamos por encima, pero estábamos en un valor aceptable. A partir del 2016, fin del 2016-2017, el riesgo país empezó a subir y se estabilizó en 800 puntos. Esos 800 puntos hacía que ninguna empresa, y fueron muy pocas, y es hasta anecdótico, una de las pocas empresas que supuestamente financiaban fue el Banco Nación. O sea, al no haber inversores extranjeros, el único que se ofrecía, y en ese momento con 500 millones de dólares, era el Banco Nación Argentina. Pero en ese momento, cuando se decidió el sistema de PPP, había 6 corredores. La 33 es uno, que inclusive el corredor F, que es el corredor que forma la ruta 33, también está unido o forma parte de lo que es la autopista que va de Córdoba a Rosario. Claro. Tanto la ruta 33 como la autopista de Córdoba a Rosario forman parte del corredor F, que es la adjudicación que tiene la empresa Helport, en realidad con una UTE, como vos decís, con empresas extranjeras. A partir de ahí, la verdad recuerdo una reunión hace 1 año y medio en el Ministerio de Infraestructura de la provincia, en donde nos reuníamos con la empresa, habiendo sido la adjudicataria. Los primeros meses del año 2018 se firma el contrato con Helport. Supercemento y Escartelón habían quedado ahí dando vuelta, se firma por el segundo tramo con Helport y nos invitan a esa reunión, de la cual muy pocos presidentes comunales o secretarios de Obras Públicas participaron. Recuerdo, éramos 3, estaba creo que Roldán, Venado y no sé si no era Casilda, la otra ciudad después, y la gente del Ministerio de Infraestructura de la provincia. Muchos de los requerimientos que tiene que autorizar la provincia, por ejemplo, en lo que respecta a la situación hídrica, nosotros recuerden que vivimos en una zona de humedales. Si vos vas a pasar una ruta o un determinado sistema por una determinada traza, estás alterándola y tenés que tratar de que el impacto sea el mínimo con respecto al anegamiento, al paso. Bueno, había muchas incertidumbres por parte de la empresa, pero había una necesidad concreta de instalar el obrador. Iban a tener el obrador más grande en la zona de Pérez, Roldán, en el acceso a Rosario, porque ahí les quedaba en el medio de los 2 trabajos, el de la autopista de la 9 y el de la 8 y el de la 33, pero también estaba la posibilidad de instalar en otra localidad del sur. Ahí es donde el intendente Freire hizo una excelente gestión y logró instalar el obrador. Hace unos días, como vos decís, salió ese rumor de que las máquinas o que el obrador se estaba desarmando. En realidad el obrador está armado, está al 100%, está listo para ser operado. Lo que no hay es gente, lo que no hay es máquinas. Lo que hay que tener en cuenta es que Helport no solo tiene... está haciendo mantenimiento de ruta, Helport. Exactamente, solo tiene el mantenimiento. Solo eso. Lo que tenemos que también tener en cuenta en esto, que en el año 2000, había traído el artículo, en el año 2016... el ministro Dietrich se acercó hasta Rufino cuando se le adjudicó la obra a Supercemento y fijó un plazo. En ese momento estaba el diputado Angelini acompañándolo, y en diciembre del 2019, o sea que estamos a 4 meses, 3 meses, iba a estar inaugurada la obra. Tendría que estar terminada, no desde Rufino a Venado, sino que desde Rufino a Rosario, porque el tramo de Rufino a Venado se tendría que haber inaugurado ahora, en junio de este año. Se le cumplían los 24 meses de obra. La verdad, nosotros tenemos que pensar que hay una necesidad más que de resolver la obra, de darle respuestas a los vecinos. Hoy circular por la ruta 33 es un problema, no solo porque el 70% del cereal del país pasa por esta ruta, y cuando uno hace un análisis de tránsito desde el lado de la ingeniería, aparece la definición de vehículo equivalente. No es lo mismo que vos tengas una ruta con 5.000 vehículos por día, que sean autos, que esos 5.000 vehículos, de los 5.000, 3.000 sean camiones. Claro. Porque un camión te representa a lo mejor 5 autos, y en la medida que se va congestionando, el camión va representando cada vez más vehículos. Entonces, ese tránsito, que a lo mejor es de 5.000 vehículos diarios, en la representación técnica, representa a lo mejor 25.000 vehículos por día circulando, porque la dificultad de pasar un camión habiendo 2 o 3 camiones adelante, hace que el índice o el coeficiente de seguridad sea muy, muy chico. Claro. Tengo una consulta. Digo, vos venís siguiendo el proceso, estuviste en muchas instancias donde hubo compromisos asumidos. Ahora, de algún modo, ya en los últimos tiempos se caía de maduro que no se iba a hacer, digo, pero en 2016, en 2017, cuando se establecían plazos,
¿Pensaste que se lograba, que esta vez se hacía? Yo tenía mucha fe, porque en una etapa de obra hay dos partes difíciles. La primera es definir, hasta en una casa, lo podemos llevar al plano de una casa, definir qué es lo que querés hacer, claro, y cómo lo vas a hacer. Eso se había resuelto ya en el año 2014, ya se había definido la traza, ya se habían hecho las audiencias públicas y ya se le había dicho al productor, mira, te vamos a expropiar esto, te vamos a expropiar esto. Se le había dicho a los pueblos, que muchas veces lo difícil es, recuerdo el caso de Chobet planteaba, che, si la alejan 3.000 metros de lo que es la traza actual, nosotros ahora ya no estamos a 1.000 metros de la ruta, estamos a 4.000, y si el acceso lo vas a hacer no en donde está, porque creo que Chobet tenía el problema de que la bajada de la ruta 33 o de la autopista no coincidía con el acceso, coincidía con un punto que está antes, ahora ya me voy a acordar cómo se llama el lugar. Villa de Visa de Mayo. Villa de Mayo. La bajada de la autopista no era en línea con la bajada al ingreso a Chobet, era en Villa de Visa de Mayo. Entonces muchas veces los presidentes comunales dicen, no, yo quiero tener la bajada lo más directo posible, porque si imagínate, es difícil que entren ahora, que tienen que pasar a 1.000 metros, imagínate si pasando a 4.000 metros, ¿quién va a entrar si necesitan entrar por alguna emergencia, algún servicio o lo que sea? Eso ya estaba resuelto. Ahora lo que faltaba era el financiamiento. Se había conseguido el financiamiento para el primer tramo y en esto hay que ser números y a veces la autopista es cara. Sí, es una obra muy cara que hace muchísimos años estamos esperando. Pero nosotros llevamos el 70% del cereal. El cereal es lo que hoy está salvando al gobierno nacional de poder tener divisas y a su vez la gran cantidad de accidentes. El costo de los accidentes, cuando uno lo compara con el costo de lo que es una ruta, una autopista... No, ni hablar. Dios, cada vida que se pierde ya vale más que la ruta. El Banco Central de la República Argentina, para controlar o para permitir la fuga de capitales, de dólares, timbió entre lunes y martes 700 millones de dólares. Entre lunes y martes 700 millones de dólares. ¿Sabe cuánto sale el tramo de San Eduardo a Rufino, a Rosario? Eso, 700 millones de dólares. Son 2 días. 2 días de pérdidas de rifa y de timba financiera del Banco Central de la República Argentina. Entonces, si esto no es una decisión política, muchachos y muchachas, ¿qué es, no? Que aparte no solo te mueve la rueda de la construcción, no solo te mueve la rueda de la generación de trabajo, no solo te baja los costos. Un camión que tiene que viajar de Rufino a Rosario, esos 265 kilómetros, en una ruta colapsada, que tiene que frenar, acelerar, el desgaste de ese camión y el consumo que tiene ese camión, comparado con tener una autovía o una autopista, yo creo que también en un momento fueron muy extremistas con el planteo. Es como que quisieron arrancar con la solución ideal. O sea, pasamos de tener algo muy malo, que es la ruta 33 en la situación actual, que hoy está definida según su parámetro de servicio en categoría F. Las rutas van de la A a la F según su nivel de servicio. En la 33 está la F. Ellos dicen, nosotros todavía están en la E. Si vos lo medís hoy, estamos pasando, ya estamos más en la F. La F ya es, no hay tránsito. O sea, se define como que ya no se puede circular por ese lugar. Entonces hay una responsabilidad del Estado de resolver eso. Y cuando vos planteás eso el tema de los costos, realmente es una decisión política invertir o no en esto. A mí me tocó ir a una audiencia pública en Marcos Juárez cuando arrancaron el tema de las PPP, había que ir a exponer, hacían 6 audiencias públicas globales, ya la obra estaba cerrada, fue en enero del 2018. Y ahí lo que nosotros le planteamos es eso, nosotros, está bueno la solución que plantean, pero si de última ven que el financiamiento no está, avancemos con la expropiación de los 120 metros, avancemos con la construcción de los 2 carriles en cada sentido, porque esta es una autopista que tiene 2 carriles en cada sentido, un cantero central de 20 metros aproximadamente, una separación, porque en ese lugar estaría previsto el día de mañana un 3er carril en cada sentido. Sí. Pero hagamos la autovía. ¿Qué es una autovía? ¿Cuál es la diferencia entre autovía y autopista? En una autopista todos los accesos están controlados. O sea, si vos querés entrar desde un camino secundario, sea una ruta provincial, un camino comunal, un camino local, a la autopista tenés que entrar a distinto nivel. Por un rulo, digamos, o por un rulero. En una autovía existen las rotondas, claro, en donde cada 5 kilómetros, la ruta que va de Río Cuarto hoy, que vos agarrás, donde tuvo el accidente de la Sota, es una autovía. Tenés 2 carriles separados, pero cada 4 o 5 kilómetros tenés una rotonda que te permite el ingreso, ya no frontal, es lateral el ingreso. Obviamente las condiciones de seguridad son
peores que las de una autopista, pero son mucho mejores que las actuales. Y los costos, el 50% de los costos que tenía esta obra eran los accesos a distinto nivel. Entonces, si lo difícil era conseguir el financiamiento y lo que queremos es resolver la obra, a lo mejor invirtiendo el 60% del valor que se había planteado originalmente, tendríamos la autovía sin tener acceso a distinto nivel, pero resuelta. Tengo una pregunta nuevamente. El intendente de Cambiemos de Rufino, Abel Natalio Latanzi, se reunió en la jornada de ayer con el secretario de Presidencia de la Nación. Y nuevamente le dijo que la Municipalidad de Rufino está en condiciones de encarar el terraplenado y hacer el alteo. Digo, Rufino es una municipalidad poco más de 20.000 habitantes, es similar a Filmar. Digo, Venado Tuerto, que tiene casi 100.000, con las maquinarias que tiene, yo no recuerdo con quién no le de la MUNI, así de recuerdo, pero no importa, no le mandó al frente, dice, imposible, no se puede. O sea, ¿es factible hacer eso o no? ¿Que Rufino encare la obra o una locura de Latanzi? Es impracticable, yo creo que Natalio se jugó mucho con el tema de esta obra, fue un poco el caballito de batalla, no solo para poder ser reelecto, sino que también, recuerden que en los años 2013, 2012, cortaban hasta la ruta en su momento, había cortes de ruta complicados porque decían no autopista o nada. Es imposible, primero porque tenés que dimensionar para resolver esta obra el volumen de suelo que necesitas, la cantidad de campos que tenés que tener disponible para poder hacer cavas, es impresionante. O sea, estamos hablando de millones de metros cúbicos. 300 hectáreas de cavas me dijeron puede ser, en 3 tramos distintos. En tres tramos distintos y a 6 metros de profundidad si podés llegar a los 6 metros, con lo cual tenés que deprimir la napa. Lo último, para solidarizarnos con la gente de Rufino, en el día de ayer despidieron a 26 operarios de una empresa que estaba instalada en Rufino, que no tiene nada que ver con el corredor E, que es el nuestro, que sí tiene que ver con el corredor C, que es el corredor de la Ruta Nacional 7. La Ruta Nacional 7, si bien no se iba a transformar en autopista en el tramo por donde pasa Rufino, sí en ruta segura. O sea, iba a tener algunas intervenciones como banquinas pavimentadas, accesos un poco más controlados, mejora en la iluminación. Y el obrador de Rufino, ese sí lo empezaron a desmantelar, y en el día de ayer los 26 operarios que estaban contratados por la empresa que tenía que hacer el mantenimiento y la ruta segura de la Ruta Nacional 7, los notificó que los dejaba sin trabajo. Esperemos que esto sea un llamado de atención. Sé que ha llegado a muchos, me han llamado de Rosario, me han llamado de Córdoba, me han llamado de medios de Buenos Aires. Yo creo que les ha llegado a muchos legisladores el ruido de que se empiezan a desmantelar, y más allá de lo que vos planteaste, de que parecería que una ilusión o ser iluso que esto se dé, yo creo que tenemos que tener fe y tenemos que pensar en nuestros hijos, en el futuro. Es muy difícil hoy subirse a la ruta, me tocó en el tramo que tuve que venir hoy y seguramente a vos, Mauro, y la verdad somos hijos del rigor, no solo nosotros, imagínate con la ruta colapsada. Yo creo que es una de las demandas más grandes y más importantes del sur de la provincia de Santa Fe, que antes lo hablábamos con los técnicos que nos visitaban, es algo que se ha naturalizado, que se ha normalizado y que es gravísimo. Digamos, nosotros nos enteramos todas las semanas de accidentes que en muchos casos cuestan la vida de personas y que en otros casos también le traen problemas que son de por vida. Pablo, gracias por visitarnos. Bueno, muchas gracias, ha sido un gusto, espero que me inviten nuevamente. Claro que sí, claro que sí. Gracias. El obrador que dice Pablo es de la empresa Vial Los Andes, ¿no? Que está ubicado ahí en el cruce prácticamente de la 7 y la 93 en Rufino. Es una empresa tercerizada que la contrata Cartelone. Cartelone es familia Macri, digamos. Así que si familia Macri no paga y el obrador se va y se desmantela y engancha a los trabajadores, es porque la obra obviamente que no se va a hacer bajo ningún punto de vista. Recordemos que había prometido 15.000 kilómetros de autopista al gobierno nacional, después Macri anunció que se habían hecho hace 2 meses, menos de 2 meses, o 7.800, y Vialidad Nacional dijo que en realidad se hicieron 461 kilómetros, 440 autopista, 21 kilómetros de ruta tradicional. Vamos a una pausa y enseguida seguimos con más Mesa Redonda de Debate. Reiniciar, volver el tiempo atrás, no cruzar por ese bulevar. Hay tanto sin explicación, afuera adentro todo es confusión, y voces gritando al unísono que esto terminó. No estás sola, en toda esta gente confianza ahora. Junta las horas, te quiero escuchar gritando bien alto. No estás sola.
Toda esta gente confiasora. Velocidad, Pampacón es velocidad. Experiencia de diseño minimal y elegante. Estrategias digitales para conectar a empresas y emprendedores con los consumidores de hoy. Diseño comercial orientado a la web para concretar proyectos digitales o promocionar productos y servicios. Identidad comercial y diseño gráfico. Diseño web a medida. Promoción y posicionamiento. Comunicación en redes sociales. Fotografía comercial. Webnova. Diseño más estrategia. www.webnova.com.ar. Email info@webnova.com.ar. Facebook Webnova Diseño Gráfico y Web. Comunicate al 3465-668484 Firmat Santa Fe. En una empresa de valor y trayectoria sabemos lo que es sacrificarnos por nuestros sueños. Por eso entendemos que para construir los tuyos necesitas los mejores materiales del mercado. Crecimos escuchando a nuestros clientes y brindándoles asesoramiento para satisfacer cada necesidad. Tenemos los mejores precios y financiación del mercado, con envíos estés donde estés. Porque te entendemos y queremos ayudarte a construir tus sueños. Fierromet. Tercer bloque de Mesa Redonda Debate y seguimos con más invitados, Mariano. Exactamente, y ahora nos visita el doctor Ramiro Huber para poder analizar qué está pasando hoy en materia sanitaria y también cómo están impactando estas medidas y este presente económico y político que estamos viviendo en la salud, tanto pública como privada, desde la mirada de quien hoy es el responsable también de gerenciar el círculo médico de Venado Tuerto. Ramiro, bienvenido. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme nuevamente. ¿Cómo estamos, Ramiro? ¿Cómo está impactando esta situación primero en la cuestión privada y después, en lo que podamos leer también de la cuestión pública? A ver, el sector salud no es más que una caja de resonancia de lo que ocurre a nivel económico y social en toda la provincia y en todo el país. ¿Esto qué quiere decir? Concretamente que si vos tomás el componente de la seguridad social, al gran nivel de desocupación y de creciente desocupación le siguen menores aportes y contribuciones a las obras sociales sindicales, empresas que se ven dificultadas para hacer el aporte y la contribución, entonces hay un desfinanciamiento importante de la seguridad social. Agregarle que el aporte de los monotributistas no llega más que a 600 pesos por monotributista y hoy el costo del PMO está por encima de 1.700 pesos. El PMO es el programa médico obligatorio, que es el conjunto de prestaciones que cualquier financiador, obra social o prepaga, tiene que garantizar a su beneficiario, digamos. Entonces, por el lado de la salud pública, claramente hay un corrimiento de personas que pierden su trabajo, que no pueden pagar la cuota de la prepaga y que van aumentando el volumen de personas que asisten o se asisten en el subsector público. La medicina prepaga, en realidad el gobierno le está otorgando el beneficio de aumentos continuos de sus cuotas sociales, de su cuota como socios de la prepaga, casi al ritmo de la inflación, pero ¿quién puede sostener el pago de esa cuota? Entonces, en los últimos 2 años, el conjunto de la medicina prepaga ha perdido 400.000 socios. Claro. Personas que dejan de pagar, se pasan a un plan menor, hasta que definitivamente echan su suerte al
a la atención en su sector público. Fue común en distintas épocas de la historia de la República Argentina escuchar hablar de faltantes de medicamentos en los sectores públicos, ya sea hospitales, zancos, salitas, pero no como estas últimas semanas donde están faltando en el sector privado. Eso es lo que llama la atención. Sí. En distintos lugares referentes al sector privado dicen, cuidado que están faltando un montón de medicamentos que no están llegando después de la estampida del dólar. Me está haciendo acordar mucho al periodo que yo transité en la Secretaría de Salud, pero en el Ministerio de Salud en el 2000 al 2002, cuando una situación en algunos aspectos similares, en otras no tanto, pero la reacción de los proveedores de medicamentos e insumos de frenar la entrega, de ofrecerte parcialmente entregas de medicamentos, de no ponerle precio al producto que vos comprás. Es decir, se está pareciendo mucho a esa circunstancia, que no es otra situación que, como yo decía, una caja de resonancia de lo que ocurre en general en todos los sectores, ¿no? ¿Ante qué riesgo estamos, Ramiro? Digo, vos sos tanto médico como también de alguna manera político, por decirlo de alguna manera. Hubo anuncios ayer dirigidos al sector financiero, económico, los mercados, como le gusta decir el presidente Macri, y en la mañana de hoy tuvo una nueva disparada del dólar y tuvo un nuevo aumento del riesgo país terrible. Digo, ¿qué puede pasar si sigue ocurriendo esto con la disparada del dólar en relación a los medicamentos que a lo mejor vienen de afuera? Fundamentalmente los insumos importados. Sí, los insumos importados, los insumos importados y la escasa capacidad de la industria argentina de poder reemplazar esos insumos importados. Bueno, son situaciones que nos van a llegar a situaciones límites, como ha ocurrido en aquella época que yo te planteo, donde hasta tiene que intervenir a veces la justicia para garantizar la provisión de algún insumo de esas características. Pero bueno, esperemos que se normalice. De todos modos, el escenario es bastante complejo, bastante complicado, y lo cierto es que tenemos por delante un desafío como provincia, porque evidentemente el sistema de salud en la Argentina está fuertemente federalizado, digamos, ¿no? Cada provincia asume un compromiso importante en materia de salud pública, y en ese sentido es poco lo que ha hecho en favor de la salud el gobierno nacional, al contrario. Digamos, todas las medidas que ¿Federalizado o dejado a su buena suerte? Bueno, porque sería también, digamos, porque uno piensa en una cuestión federal y dice, bueno, el Estado cubre o acompaña a todas las provincias, y esto no es así. En realidad el Estado Nacional se retrotrae y cada provincia que se arregle como puede. En ese escenario, Santa Fe cuenta con alguna ventaja comparativa respecto a otras provincias que se encuentran en peor situación, digamos. La tradición de salud pública en la provincia, el desempeño de la obra social provincial, los recursos humanos que tiene, la inversión en tecnología del sector público y del sector privado, te pone en una posición relativamente ventajosa para enfrentar una crisis, ¿no? Para florecer y ser una maravilla, digamos, ¿no? Pero en ese sentido, lo que sí es necesario que la provincia, en ese caso, instale el tema de la salud como una política de Estado, firmemente, ¿no? Bueno, y justamente, vos hablabas antes cuando te tocó ser subsecretario de Salud de la provincia, un escenario muy complejo. Hoy lamentablemente volvemos a encontrarnos por lo que vos describís y por lo que uno percibe con un escenario bastante similar. ¿Cuáles serían las acciones, cuál sería el plan que vos propondrías en caso de que mañana te dicen, como decía Mauro también, bueno, además de ser una persona ligada a la cuestión sanitaria, también sos una persona ligada a la política, con una pertenencia, una entidad política que nunca ocultaste? Mañana te llaman, dicen, Ramiro, estamos en este escenario, en esta situación, ¿por dónde vamos y cómo vamos? ¿Qué le planteás? En primer lugar, a ver, ¿con qué contamos, digamos? Yo creo que lo más importante es establecer una política de Estado donde se le plantea a cada integrante del sector que ninguno se salva solo. Es decir, estamos en una situación donde ni una empresa de medicina prepaga, ni una obra social sindical, ni un hospital como está gestionado, ni un usuario de los servicios de salud se salva de esta situación si no planteamos un escenario distinto. Entonces me parece que al decir de los chinos, digamos, en la crisis encontrar la oportunidad, creo que es una oportunidad para sentar a todos los actores del sector en una misma mesa, una mesa de acción política,
que establezca parámetros donde cada uno va a tener que resignar algo, pero en función de poder ordenar el sistema de salud. Para pasar en limpio, sí. Lo que tenemos, entonces, una de las cuestiones sería lo público y lo privado, con los distintos actores, muchachos, hay que tener un proyecto. Exactamente. El sector conjunto. el sector salud es un sector donde hay actores sociales con diversos intereses, pujando por intereses que tienen que ver con lo económico, con lo técnico, con el prestigio, con la cultura. Bueno, es necesario que estemos todos adentro, sentados en la misma mesa para plantear un marco, de un sendero de reformas. Y en ese sentido hay un proyecto de ley de salud, porque la provincia no tiene ley de salud, que tiene media sanción de diputados, que está pasando a Cámara de Senadores. Ese proyecto de ley que tiene media sanción de diputados fue la síntesis de un proyecto que presentó el socialismo, legisladores del justicialismo y Alicia Gutiérrez de la Coalición Cívica. Entre los tres proyectos conformaron un proyecto único, se votó por unanimidad y si pasa por senadores tendríamos un marco de política de Estado, soportado políticamente, digamos, por las distintas corrientes de la política provincial y que puede ser parte del insumo para trabajar en esa mesa de acción política sanitaria. Esto como marco... O sea que eso sería una cuestión urgente, es decir, muchachos, bueno, sí. definamos un marco legal para poder generar un proyecto político. Para generar un proyecto político en el que todos estemos involucrados, todos cedamos algo en función del bien común, porque ninguno se salva solo, digamos, de esto. Y en el marco de eso, después, digamos, cuestiones puntuales. Los hospitales no pueden seguir bajo la fórmula jurídica de la ley SAMCO o la ley de hospitales descentralizados. Ley caduca total, ya quedó. Y tenemos que buscar otra forma, una empresa social del Estado, una forma que jurídicamente un administrador, un director de hospital puedan gestionar realmente los recursos de su unidad, respondan por los resultados de su actividad y no sea esta cosa tan amorfa de la ley SAMCO, la ley de hospitales descentralizados, que deja a mitad de camino lo que es la descentralización. Por otro lado, los prestadores públicos y privados tienen que sentarse en una misma mesa, conformar lo que yo propondría sería una suerte de consejo de colaboración, de suerte de comité de colaboración, una forma jurídica que les permita no perder la individualidad de cada uno, pero gestionarse en forma de red. Es decir, la red tiene que ver con no duplicar recursos, con no duplicar acciones administrativas, con fortalecer la capacidad de compra de insumos colectivamente. No es lo mismo enfrentar esta situación que vos señalabas de falta de insumos, de entrega de insumos por parte de una droguería, que lo haga sobre una efectora, que lo haga sobre una red de prestadores, digamos. Claro. Y desde el punto de vista del financiamiento lo mismo, es decir, sin perder el manejo de los fondos de cada entidad, IAPOS, el presupuesto público, las obras sociales y el prepago, empezar a coincidir en las formas de pago, porque las formas de pago inducen conducta de los prestadores. Entonces, imaginemos un ejemplo cotidiano, un médico que recibe una cápita porque atiende afiliados del PAMI, le pagan por prestación en una obra social sindical, recibe un sueldo por el Estado, es decir, tiene formas de pago que a veces son hasta incongruentes, digamos. Entonces, todo ese tipo de cosas forman parte de lo que ya sería la mesogestión, digamos, pero necesariamente tiene que haber un marco de política de Estado, de política pública, que tal vez, utilizando el instrumento de esta ley con media sanción, empiece a guiar el sendero de reformas que el sistema de salud necesita. Te hago una última pregunta, ya nos hace enseña de ir concluyendo, pero ¿qué impacto pensás que va a tener, hablando siempre en materia de salud, ¿no? Justamente en la salud de la gente y de quienes están hoy viviendo esta realidad y estas carencias y estas dificultades, ¿qué impacto va a tener en el futuro? Y en lo inmediato, los trastornos de ansiedad, depresión, trastornos de ese tipo son moneda corriente frente a las crisis, los problemas de sufrimiento y de padecimiento psíquico, por decirlo de alguna manera,
los problemas de salud que no puedan resolver las personas porque no puedan acceder al medicamento, problemas de enfermedades crónicas. Está pasando eso, bajó la venta de medicamentos. Claro. Entonces, realmente hay situaciones muy inmediatas como estas, y a mediano plazo habrá que ver qué impacto tiene esta crisis fenomenal, por ejemplo, en el sector de la población más pobre. Si hay dificultades para alimentarse y nutrirse bien, hay consecuencias futuras que son a mediano plazo, pero que son realmente graves y difíciles de soportar. Ramiro, un placer como siempre, que nos visites. Ramiro Huber, el cierre de Mesa Redonda Debates. Mariano, nos vemos en 7 días. En 7 días nos encontramos nuevamente aquí en la señal de TDC con un programa, me parece, Mauro, que ha dejado muchas cuestiones para analizar, para pensar, para repensar también, porque evidentemente hay cuestiones que hacen a la coyuntura que están impactando hoy, pero que dejan secuelas para un tiempo largo. Los 3 temas, los 3 bloques, si uno lo pone a pensar, si uno lo pone a analizar, a masticar tranquilo viéndolo, fueron y estuvieron relacionados con el Estado. ¿Con qué hace el Estado? Si está presente o está ausente, o está ahí nomás, o si se corre directamente y deja que todo pase según lo que dice la mano mágica del mercado. Pero es la importancia del Estado. En los 3 bloques la calidad de vida y la buena calidad de vida depende de la presencia del Estado, más allá de lo que pueda hacer cada uno de nosotros. Pero creo que es uno de los puntos principales para pensar. Gracias por estar como siempre del otro lado. Esto fue Mesa Redonda Debate y nos encontramos en